Nosotros vivimos en espacios de la realidad. Es decir, lo que vemos es solo una parte de lo que es. No cabe duda que la vida tiene partes feas y partes muy duras. Y negarlas es negar la realidad. Lo único es que junto a esa parte de la realidad que no nos gusta, podemos también buscar esa parte de la realidad que existe. Es decir, esto no hay, esto no funciona. Bueno, ¿cómo podría hacer que funcionara? Ten en cuenta que donde nosotros llevemos la atención van nuestras emociones y se hace más real para nosotros. Es decir, si solo estamos enfocados en el aspecto negativo de las cosas, llega un momento, literalmente, en el que aunque haya algo positivo y valioso, no lo podremos ver. Es imposible verlo. La percepción es una construcción cerebral. Y antes os he estado escuchando que habláis de la mentalidad positiva. Sí. Hay personas que viven en un mundo de oportunidad. No niegan la realidad de los problemas. Tampoco niegan la posibilidad de las oportunidades. Y hay personas que viven constantemente en un mundo de amenaza. Viven en el mismo espacio físico, pero no viven en el mismo espacio mental. Si yo creo que hay oportunidades, encontraré una dificultad, tendré que lidiar con esa dificultad, pero yo no me concentraré, no llevaré toda mi atención al problema, sino también a la búsqueda de la solución, con lo cual es mucho más probable que la encuentre. Pero ¿quién hubiera pensado hace unos años? En el Universidad de Harvard, por ejemplo, no se podía hablar de esto, porque parecía que era algo esotérico. ¿Quién hubiera dicho hace unos años que los estados emocionales de la persona podían afectar al material genético? Hoy hay una ciencia de peso sólida, más que reconocida, llamada epigenética, que demuestra que los estados emocionales de las personas movilizan ciertas hormonas, moléculas de la emoción, que interactúan con la membrana de la célula, tienen acceso al material genético y hacen que unos genes se queden dormidos y otros genes despierten. Imaginaros el impacto de esto, es decir, hay algunos genes que es fabuloso que despierten, genes relacionados con neurotransmisores asociados a la inteligencia, y hay otros que es muy interesante que sigan dormidos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha descubierto la epigenética, ya tampoco podemos decir 40 y 60, es... como decía nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un proceso. Y la pregunta es, ¿realmente el cerebro puede cambiar? Hoy sabemos que el cerebro es plástico. Entonces la neuroplasticidad tiene dos componentes. Tiene dos facetas. Uno, la conexión de nuevas neuronas, y otro, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre. Nosotros podemos generar entre 500 y 1000 neuronas a partir de células madre al día. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el lado positivo de la vida, sin negar que hay un lado muy duro, muy doloroso y muy desfavorable, estamos cambiando la estructura física del proceso. Entonces, ten en cuenta que las células madre tienen que viajar 1 milímetro hasta el hipocampo, y ahí en 21 días se han convertido en nuevas neuronas. Estas nuevas neuronas de la memoria y el aprendizaje reestructuran toda nuestra personalidad, porque tienen conexiones a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo estamos reinventando nuestro cerebro, y va pasando el tiempo, y si nos mantenemos, si seguimos con nuestras caídas, con nuestras desesperanzas, diciendo, esto es una tontería, pero volviéndolo a tomar, llega un momento en el que el cerebro realmente, físicamente cambia, y de manera natural empiezas a ver con especial facilidad aquello de la vida que sí está bien. Con lo cual, tu forma de relacionarte con la vida es radicalmente distinta, porque te relacionas con más ilusión, con más alegría. ¿Niegas el problema? No, pero das más peso a la oportunidad. La sensación que una persona tiene en esos momentos es de liberación. Lo que se ha visto es que cuando se utiliza con frecuencia ese canal, el tejido cerebral dedicado a la expresión violenta de las cosas aumenta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un camino. Pues yo recomendaría mucho lo siguiente. Es una técnica increíblemente sencilla. Tomar una hoja de papel y empezar a escribir las emociones. ¿Por qué esto es tan potente? Porque la zona anterior izquierda del cerebro, que se llama la zona prefrontal izquierda, es la base de las emociones positivas. Cuando nosotros, una emoción que la tenemos ahí y que nos está desbordando, pero que todavía no la hemos articulado en el lenguaje, empezamos a articularla en el lenguaje,
a la fuerza, para poderla articular en el lenguaje, para poderla escribir, tiene que pasar por la zona prefrontal izquierda. Imaginaros un hierro súper caliente que lo haces pasar por un tanque de agua fría. Entonces, no es que la temperatura, ese aumento de temperatura desaparezca por completo, pero sí se aminora. Y en ese momento ya puedes gestionar. Luego, otra cosa importantísima y que se ha demostrado de una utilidad máxima es, en esos momentos, cuando uno está así, uno es peligroso. Lo que hoy sabemos desde la neurociencia, que han pasado muchos años, es que hay muchos elementos químicos. Y cuando hay esa frustración y esa tensión, hay una química que nos convierte en personas peligrosas. En ese momento, si tú vas a tu casa, vas a ver a tus hijos, vas a ver a tu mujer, a tu marido, a quien sea, y les vas a ver como oponentes, es decir, les deshumanizas. Entonces, hay otro sistema súper sencillo y súper potente para reducir esto, que es el ejercicio físico. Caminar acelerando el corazón y la respiración. ¿Por qué? Porque al hacer eso, hay dos cosas que se ponen en marcha. Una de ellas se llama, dos hormonas, se llama la oxitocina. Y el otro es la beta-endorfina. Ambas hormonas tienen la capacidad de desconectar un núcleo cerebral que se llama la amígdala. La amígdala y el hipotálamo son las bases de las reacciones de ira. Por eso, si un día alguien sale del trabajo y está porque le han hecho la faena, le han maltratado, esos momentos que todos podemos experimentar en nuestra vida, mi propuesta para la evaluación de los radioyentes es que no vaya directamente a su casa, porque lo va a contaminar todo. Esa activación produce una contaminación llamada resonancia límbica en todo el mundo, sin darte cuenta, por los gestos, por el tono. Entonces, que se ponga a andar deprisa, entonces produce si la reacción de ira es intensa, necesita 20 minutos. Si caminando es menos intensa, caminando rápido. Entonces, esa aceleración hace que la hormona, la oxitocina, empieza a desconectar la amígdala deja de interactuar con el hipotálamo, que es donde está donde ponía Freud precisamente el id, la parte más bestia del ser humano, la ponía el hipotálamo, que el hipotálamo tiene tamaño guisante, pero manda lo que no se sabe. Entonces la amígdala desconecta el hipotálamo, porque a su vez ha sido desconectada por la oxitocina. Y te hago una pregunta para entender un poco esa bronca, porque lo mismo que en otro momento, suponete que mi jefe me maltrató. Hay días que no te hace nada y un día que se me activaron los cables y tengo una bronca que es la que vos decís. ¿De qué depende eso? Es una pregunta importantísima. Depende de cómo yo evalúe en ese momento lo que está pasando. Vamos a ver. Hay hechos que son objetivos. Es decir, si a mí se me cae la botella aquí, todo el mundo lo ve y se dice, a mí se ha quedado la botella. Pero hay hechos que hay un elemento que es subjetivo. Se cae la botella y yo mismo me digo, qué torpe soy. Eso es lo que genera todo el daño. Entonces, muchas veces, cuando somos hipersensibles a comentarios de los demás y nos enfadamos, es porque previamente nuestro diálogo interior nos ha estado poniendo la cabeza como una jaula de grillos. Lo que pasa es que, como actúa a nivel inconsciente, nosotros no podemos... Exacto, y surge en ese momento. Exacto, no lo podemos oír, sí lo podemos sentir. Es importantísimo, es decir, es sencillo, y aquí la prueba del algodón, como decimos en España, la prueba de eso, es que se pruebe. Ahora, se prueben. Que se pruebe. Y empiezas a ver si el doctor es un vendehumo o no. Exacto, exacto. Ahora, hay que hacerlo dándole una oportunidad al ejercicio. Es decir, hay que hacerlo en serio. No escribo 3 garabatos, esto no funciona. No, porque hay que tener en cuenta que la venganza, y voy a decirlo en sentido metafórico, es muy dulce. Ya es muy atractivo decir, este se va a enterar. Bueno, que sepamos que cuando alguien nos hace una faena en el coche, y tenemos toda razón para enfadarnos, a quien le sube la tensión arterial es a mí. Al que se le altera el sistema inmunológico es a mí. Es decir, es una forma, no digo de egoísmo, sino de sano cuidado de uno mismo. Se trata de conocerse para comprenderse y comprenderse para superarse. Vamos a ver. Hay veces en la vida en las que a nivel personal o profesional, con pequeños cambios vamos tirando. Eso no es reinventarse. Pero hay veces que a nivel profesional o personal tenemos que hacer cambios radicales, transformaciones profundas. Y en ese momento necesitamos aflorar de nuestro interior talentos, capacidades que no sabemos que tenemos y que son esenciales para dar ese paso.